Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través de la web, por elegirnos, por compartir con nosotros estos momentos de Luces para el Alma, un espacio radial producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena y que busca el desarrollo de la espiritualidad, busca tratar diferentes temas a la luz de la doctrina espírita. Hoy tenemos aquí en el estudio a Guido Mardini, uno de nuestros compañeros de trabajo, con quien vamos a desarrollar el tema Jesús, el psicoterapeuta de la humanidad. Este es un tema muy interesante que toma vigencia en el día de hoy, porque la imagen de Jesús muchas veces ha sido olvidada. Tenemos una imagen culturalmente mitológica de Jesús. Hay muchas discusiones alrededor de lo que hizo Jesús, de los milagros que hizo, y todo eso no tiene mayor relevancia si vamos al fondo de su mensaje, si vamos a lo que Él nos enseñó y lo que Él ejemplificó. Hoy vamos a hablar de este tema, teniendo en cuenta todas las experiencias que actualmente, los avances de la psicología, de la neuropsicología, y de muchas ciencias que están estudiando el mensaje de Jesús, porque Jesús ha dividido la historia de la humanidad y hasta hoy es vigente lo que Él dice. Vamos a tratar con profundidad y con mucho respeto todas estas enseñanzas que el Maestro Jesús nos ha dejado. Realmente, para nosotros los espíritas, Jesús es nuestro guía y modelo a seguir. Asimismo, Kardec le pregunta a los espíritus, en el libro de los espíritus, la pregunta 625, él dice: ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido a la humanidad como guía y modelo a seguir? Y los espíritus superiores le corresponden, le dicen: ved a Jesús. Y viendo a Jesús, vamos a estudiar hoy su mensaje y las implicaciones terapéuticas que él tiene. Muy buenas tardes, Guido. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Sí, es un tema supremamente importante y que cada día cobra más actualidad. Entender lo que es la presencia de Jesús. Todavía se sigue viendo al Maestro Jesús desde un punto de vista netamente religioso. Y pues es la figura central de un gran grupo de religiones que todavía lo manejan de esa forma. Nosotros, dentro de la doctrina espírita, tenemos una visión más amplia del Maestro. No pretendemos de ninguna manera dictar cátedra, ni más faltaba, o aparecer como conocedores profundos de la figura del Maestro y de toda su enseñanza. Todo lo contrario, somos aprendices de su enseñanza y lo que queremos es resaltar algunos puntos importantes desde el punto de vista del ser humano, del hombre necesitado, del espíritu en sí, para que podamos seguir una luz en el camino que nos ayude a seguir adelante en paz y bienestar. Muy bien, como apertura de este tema, vamos a hablar un poco de la experiencia de Hannah Wolf. Esta psicóloga alemana estudió ciencias jurídicas y sociales, teología, estudió psicología profunda en Zurich, Suiza, y vivió más de 20 años en la India.
ella escribió un libro muy interesante que se llama Jesús, psicoterapeuta. Así es. Y ella en las experiencias del libro narra que atendiendo a sus clientes en su consultorio, ella expresaba involuntariamente algunos textos evangélicos y vio algo muy interesante, que los pacientes la atendían, los pacientes reflexionaban sobre estos textos, los pacientes fueron asumiendo esa ética transformadora del mensaje que ella les dejaba espontáneamente y los pacientes comenzaban a mejorar. Y ellos le manifestaban luego a la doctora Hannah Wolf que ellos habían puesto en práctica las palabras que habían recibido y que les habían servido como terapia, como ayuda para sus problemáticas. Ante todas estas expresiones de sus pacientes, la doctora Hannah Wolf comenzó a concluir que los actos y las enseñanzas de Jesús eran terapéuticas. ¿Y por qué eran terapéuticas? Eso es lo que hoy vamos a tratar de desarrollar. Sí, no solamente la doctora Hannah Wolf, sino psiquiatras brasileños están muy metidos de lleno investigando las implicaciones psicológicas y psicoterapeutas de estas enseñanzas del maestro. Precisamente hay libros que han buscado explicar a profundidad las bienaventuranzas. Un psiquiatra de estos brasileños dice que si desaparecieran todos los libros de la humanidad y quedaran solamente las bienaventuranzas contenidas en el nuevo evangelio de esa enseñanza maravillosa de Jesús, allí estaría contenido toda la sabiduría que el hombre necesita desarrollar. Es por ello pues que entender la psicología aplicada al hombre es en este momento trascendental, desmitificar el Jesús religioso para empezar a ver a un Jesús que va a curarnos. Sí, y darnos cuenta que su mensaje es atemporal, o sea que es para todas las generaciones y responde a las más urgentes preguntas que tenemos nosotros hasta hoy en día en la sociedad: cómo manejar nuestros conflictos, cómo manejar nuestra soledad, cómo trabajar nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y vemos a Jesús como el terapeuta mismo. Es el hombre y asimismo lo que él expresa, lo que él irradia, hace parte de la misma terapia. Y esto es un tema muy, muy interesante porque muchos nos podemos vestir de terapeutas, pero internamente estamos desequilibrados, estamos perturbados y eso no nos deja ir más allá en el trabajo con los pacientes. Sí, precisamente si vamos desde el comienzo a tratar de entender mejor qué es esto, psicoterapeuta es toda persona con una formación psicológica, que es la ciencia del alma que estudia al hombre en sus emociones, pensamientos, sentimientos, para tratar de ayudarlo cuando hay distonías de alguna naturaleza, propiciándole una terapia adecuada para que logre equilibrar ese proceso. La psicología contemporánea y la psiquiatría son insuficientes para entender lo que es el Maestro Jesús. Porque si partimos de Freud y su teoría de la libido considera al hombre desde su punto de vista instintivo, de sus instintos animales primarios, y así se desenvuelve a lo largo de sus estados primarios el ser humano. Más tarde, Carl Gustav Jung vino y trajo los arquetipos y encuadra al hombre igualmente dentro del concepto de lo inconsciente y ese gran inconsciente colectivo que se remonta a las primeras etapas de la humanidad. Entonces, tanto Freud como Jung encuadran al hombre en un aspecto puramente material y contenido exclusivamente en los conceptos inmediatos. El Maestro Jesús no. Él trasciende todo ello y ve al espíritu, al hombre como el espíritu trascendente. Ni Jung ni Freud conocían ni entendían ni quisieron explicar el terreno de la trascendentalidad del alma, de la reencarnación, de que somos espíritus que tenemos múltiples existencias. El Maestro Jesús nos trajo esa enseñanza y nos dijo que precisamente tendríamos que renacer varias veces. Es por ello que el Maestro Jesús Psicología se centra en el espíritu inmortal, en el espíritu que trasciende, no en el hombre del momento, no en su problema de ahora, sino del espíritu que trae múltiples vidas
y que a través de las muchas vidas que ha tenido ha podido cometer errores, equivocaciones y ha creado situaciones de dolor, de sufrimiento, o ha sido víctima o ha sido victimario, de tal forma que él se afianza es allí en ese concepto fundamental de vernos como espíritu trascendente. Por ello va mucho más allá la psicología de Jesús que la psicología que hoy conocemos en ese sentido. Sí, en ese sentido vamos a entender a Jesús como el médico de las almas. ¿Y cuál es su know-how? ¿Cómo trabaja Jesús? Persuadiendo, despertando la atención y ofreciendo apoyo. Características básicas de cualquier psicoterapeuta, aunque en aquellas épocas no existían las bases conceptuales que hoy conocemos, pero vemos ya la línea de trabajo de un Jesús que desarrolla toda la parte psicológica. Si vemos, la palabra psicología viene de psique, que es alma, que es el estudio del alma. Jesús conoce al ser humano y él comienza a persuadirlo alrededor de su realidad trascendental. Y tiene dos elementos muy básicos, como lo menciona la doctora Hannah Wolf en su libro, que son la seguridad inequívoca, y que él siempre lo plantea diciendo, siempre hay que decir sí, sí o no, no. Él es seguro ante lo que dice. Él no acepta negociaciones, como nosotros estamos acostumbrados a hacer delante de los temas, de los conflictos que tenemos, los acomodamientos. Y también Jesús muestra una apertura receptiva. Él se abre a las demás personas porque no tiene nada que ocultar, porque no tiene la sombra que nosotros poseemos. Él se muestra tal cual es, desarrollando ¿qué? La empatía. Empatía sin ser invasivo, sin querer quitar la responsabilidad de los demás en sus actos. Por eso él siente lo que los demás sienten y los acompaña en su proceso de regeneración. Aquí vemos al maestro. Por eso es muy interesante hablar ahora del tema, Guido, el tema de la salvación. ¿De qué Jesús nos salva? ¿De qué nos cura? Antes quisiera mencionar algo de lo que tú decías. Jesús, a pesar de ser tan asertivo y certero y seguro en sus apreciaciones sin entrar en negociaciones y acomodamiento, Jesús, todo aquel que se acercaba a él desprevenidamente, sin preconcepto, como lo eran los de los fariseos, inspiraba una confianza absoluta. Irradiaba tal calidad de energía, de vibración, de paz, de armonía interior, que se traslucía hacia el exterior. Y las almas necesitadas, verdaderamente adoloridas y necesitadas de una sanación, se acercaban abiertas y eran atraídas muy fácilmente por esa irradiante presencia del Maestro Jesús. Por eso inspiraba confianza más que todo y una seguridad tremenda en todo aquel que llegaba a él para buscarlo. Ese proceso de sanación, que es lo que más impacta en muchas de las obras del Evangelio, encontramos que Jesús nos habla en las religiones de que ha venido a salvar a la humanidad. Él vino como ese gran emisario de Dios, conocedor de la humanidad y de todo su pasado lleno de dificultades, de errores y equivocaciones, para mostrarnos un camino de luz que nos hiciera trascender y superar con la menor dificultad posible, con el menor dolor posible, tantos errores y equivocaciones cometidos en el ayer, en reencarnaciones pasadas. Es por ello que nos señala un camino, y es cuando él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Es decir, él nos muestra que haciendo lo que él hacía, viviendo como él nos enseñaba, salvaríamos nuestro espíritu en el sentido de eliminar dolores, sufrimiento, rencores, resentimiento. Nos sanaríamos ejecutando, haciendo prácticas de las enseñanzas que él nos hacía. En eso consiste la verdadera salvación. O sea, que es salvarnos de nosotros mismos. De nosotros mismos. Que sería dentro de el arquetipo junguiano de la sombra. Correcto. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la palabra arquetipo viene de la raíz antiguos, ¿sí? Las señales antiguas. ¿Y cuáles son las señales antiguas? Las situaciones que ya hemos vivido en el pasado y que quedan marcadas allí y que se manifiestan como orgullo y egoísmo. Y que en nuestra realidad las mostramos como el cultivo, el culto al ego, ¿sí? El culto a lo transitorio,
el culto a lo inferior. Todas esas situaciones tenemos que salvarnos de ellas mismas, porque Jesús conoce los elementos de que en el ser humano nos construyen o nos destruyen. Así es. Entonces, esto es muy interesante entenderlo como psicoterapeuta en su trabajo, porque estamos nosotros adheridos a falsos valores. Y él viene a mostrarnos unos valores que nos van a permitir la construcción del reino de Dios. No como una situación externa, sino como una situación interna. Cuando él dice que el reino de Dios está en nosotros mismos, nos está aseverando que la fuerza está dentro de nosotros, que tenemos que creer en nosotros, y allí viene todo lo que la psicología hoy estudia alrededor del tema de la autoestima. Realmente hay muchos elementos que si vemos con profundidad vamos a encontrar toda una relevancia a este mensaje que Jesús nos trae. Vamos a pasar un pequeño corte de comerciales y seguimos con este interesante tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con este interesante programa de Jesús, el psicoterapeuta de la humanidad. Jesús obviamente no fue un psicoterapeuta como modernamente nosotros lo entendemos. Sí, una persona que trata trauma, neurosis, cita a los pacientes tal día, después regresa nuevamente, pero vamos a entenderlo en un sentido mucho más profundo, ¿sí? En el sentido de que Jesús conoce los factores espirituales generadores del equilibrio y el desequilibrio. Y esos factores, ¿dónde los encuentra Jesús? En el ser esencial, en el espíritu. Entonces, Guido, ¿qué piensas tú de eso? Que en la psicología actual, en la psicología reciente, ¿cuáles son estos factores esenciales? Sí, la psicología contemporánea se ha ramificado mucho, la psicología analítica, la psiquiátrica, la parte que estudia la psiquiatría igualmente, la psicología comportamental, constructivista, etcétera. Vienen muchas ramas, todas estudiando exclusivamente traumas y problemas, pero realmente con gran dificultad logran penetrar en lo que es en la esencia del ser humano. El Maestro Jesús conocía la esencia de la humanidad en la que estaba presente, del ser. Conocía ese self, que es como lo denomina Carlos Gustavo Jung, y nuestra mentora espiritual Juana de Ángelis lo maneja con gran profundidad en las diversas obras que ella nos ha legado, y nos muestra ese self como ese ser, esa esencia íntima donde radica la esencia divina que Dios colocó en cada uno de nosotros como forma de nuestra existencia, generando vida, que es la estrella pura que vibra en nosotros. Ese self puro es lo que tenemos que descubrir, y es allí a donde nos conduce el Maestro Jesús a través de su enseñanza. Por ejemplo, miremos la expresión amad a los enemigos y perdonad a los que os maltratan y os ofenden. ¿Acaso puede haber una frase más revolucionaria que esa? Nada más de pensar, ¿cómo voy a amar yo a aquel que me hace daño? ¿De qué manera puedo amar a aquel que me maltrata? Es allí un proceso muy profundo de sanación. Un proceso en donde vamos a entrar directamente al self.
El ser humano que se coloca en el self entiende que ello consiste más que todo, única y exclusivamente, en un proceso de perdón, es decir, olvidar el mal que nos hacen y devolver el bien. La doctrina espírita y Allan Kardec explican de esto de una manera muy sencilla y muy clara. No se trata de sentir amor en el sentido exacto de la palabra por aquel que nos quiere mal. Se trata de no desearle mal, se trata de no devolverle mal por el mal que nos hace. Se trata de olvidarnos del mal que nos hizo, porque de esa manera está consiguiendo su objetivo. Y también nosotros devolverle bien en el sentido de, por lo menos una plegaria para que ese espíritu reconozca el error en que ha caído. Y si no lo reconoce, seguir nuestro camino en el sentido de no hacerle daño ni maltratarlo jamás. Porque de hacerlo nos vinculamos psicológicamente, vibratoriamente con esa persona y con el mal. ¿A quién afectaría más? A nosotros mismos, a nuestro ser. Pero ¿qué parte de ser es la que se afecta? Inicialmente nuestra personalidad. Aquella parte en donde nosotros estamos manteniendo nuestra relación externa y nuestra sombra, ese lado oscuro que tanto daño nos sigue haciendo aún. Cuando estamos en el self, de verdad, cuando logramos penetrar esa esencia y dejamos a un lado los conceptos del ego y de la personalidad, desde allí, ¿qué es lo que nos quiere llevar Jesús? Desde allí actuamos con justicia, con equilibrio y entendemos entonces lo que verdaderamente significaría amar a los demás. No se olviden llamarnos en el tercer segmento del programa al 652-7171, donde acogeremos todas sus preguntas, sus inquietudes alrededor de este tema. Hay unas palabras muy interesantes de Jesús que están unidas a la acción. Y vemos aquí toda la expresión de la voluntad, cuando Jesús a las personas ante las cuales están enfermas, Él dice, ¿quieres curarte? ¿Sí? Es una palabra terapéutica. ¿Por qué es una palabra terapéutica? ¿Sí? Y el paciente responde, quiero. ¿Cómo podríamos analizar este tema? Es importantísimo porque él recurre allí, el maestro le pregunta, ¿crees que puedo curarte? La persona, ¿quieres que yo te cure? La persona cuando dice quiero está haciendo afirmativa, una actitud positiva. Quiero, cuando decimos quiero, nos abrimos a las circunstancias de querer, de hacer. El Maestro Jesús inmediatamente, porque tienes fe, te curo, o te curaré, o te curé. Cualquiera la expresión que usemos. Es decir, el Maestro hacía que la persona entrara en sí misma y descubriera ese sentido, llamémoslo religioso o no, fe. Esa fe, esa confianza en sí mismo. Porque aún si la persona quiere que la curen, pero no pone nada de su parte para que lo curen, el milagro, entre comillas, era muy difícil que se diera. Era muy importante que la persona tuviera la disposición a curarse. Y eso es lo que nos sucede hoy en día a nosotros, Víctor. Oramos y pedimos, todos cuando estamos necesitados de algo, cuando tenemos alguna gran dificultad, un gran dolor, y oramos y pedimos a Jesús que nos sane, que nos cure. Imploramos, quiero que me cures, Maestro Jesús, pero esperamos que la curación llegue de Él hacia nosotros, pero nosotros no hacemos nada, no ponemos de nuestra parte, no ponemos en acción el quiero, es decir, hacer lo que nos corresponde a su vez para sanarnos. Es por ello, y nosotros lo sabemos, la doctrina espírita nos enseña que muchas personas que Jesús curó, más tarde volvieron a recaer en su enfermedad y quizás con más gravedad, porque su querer algunas veces fue muy superficial. Sí, son muchas las frases que Jesús anota. Él dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, porque quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, muy interesante esta propuesta, porque ante asumir una posición, la posición de los valores de la buena nueva, hace que todas las potencialidades que yacen en nosotros, la bondad, la fe, la alegría, la paz, todo eso salga a flote. Entonces, es un verdadero método educativo, ¿no es así? Sí. Yo quiero resaltar algo de eso que tú acabas de leer, Víctor, que muchas veces pasamos por alto. La calidad y naturaleza de ese espíritu divino, como fue Jesús, como es Jesús. Esa capacidad de decir, eso que tú acabas de decir, yo soy el camino, yo soy eso. La verdad, la vida. Yo soy el pan. Ningún otro espíritu en la humanidad lo ha dicho.
esa capacidad de ese espíritu de decir yo soy esto, y sin que nadie asuma que es un ego ni nada por el estilo, sino una verdad absoluta, un espíritu que sea capaz de expresarse de esa manera. Miremos la jerarquía de ese espíritu, un espíritu que sabe lo que está diciendo, es la verdad pura expresándose, y cuando él lanzaba esa expresión, imagínate, aún hoy nosotros nos impactamos ante esa sublime presencia, ante esas palabras tan extraordinarias. Sí, también vemos una técnica muy interesante que él también trabaja, que está basada en la ley de causa y efecto, porque él decía a cada uno según sus obras, entregando la responsabilidad a aquel que quería rehabilitarse, ¿sí? No culpó a nadie, sino que buscó que cada quien asumiera la responsabilidad de sus acciones. Y eso es algo que hoy en día, aún nosotros los padres de familia, debemos utilizar también en la psicología para con los hijos. Que el otro asuma su responsabilidad. No es que yo voy a hacer por el otro, no, el otro tiene la potencialidad de salir de sus propias situaciones. Entonces ese es un elemento muy interesante que vemos también inmerso en las diferentes parábolas que siempre llevan a una conclusión, siempre llevan a un efecto. Y él dice en muchas de sus anotaciones, él dice, haz esto y vivirás. Entonces es muy interesante toda esta propuesta de Jesús, porque nos está entregando en nuestras manos nuestra propia felicidad. Acabas de decir algo muy bueno, haz esto y vivirás. Fácilmente, si lo tomamos de una manera literal, bueno, pero si estoy vivo, ¿a qué vivirás se refiere Jesús entonces? Si estoy vivo, vivir más, bueno, será que tendré muchos años más de vida o algo por el estilo. No, vivirás en el sentido de vivir espiritualmente, de trascender la inmediatez de la materia para concurrir a un estado de vida espiritual en donde estaremos por encima de las limitaciones propias de la personalidad, del inmediatismo de la materia, para vivir espiritualmente aún la misma existencia presente. Eso implica renunciar a muchas cosas, renunciar al yo, al ego, renunciar al sí mismo. Entonces miremos pues lo trascendente de cada expresión del Maestro Jesús, una verdadera psicología revolucionaria, choques que obligaban a la persona a moverse, a moverlo desde sus bases para que despertara esa realidad espiritual. Sí, él anotó también en algún momento cuando él hablaba y comentaba que vosotros sois dioses, comentaba él, pero dioses con D minúscula. Claro. Y la palabra decir dioses es que nosotros también tenemos la capacidad de ser co-creadores, la capacidad de generar ideas, generar obras, ¿sí? Construir el mundo. Y eso es muy importante porque nos da la idea que nosotros nos construimos a nosotros mismos y ayudamos a Dios en el plan de la creación. Entonces, somos dioses es porque tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Podemos salir adelante de nuestros problemas, de nuestras dificultades de manera creativa. También él comentó, vosotros sois la sal, ¿verdad? La sal del mundo, la luz y la sal. Entonces, aquí nos está comentando que nosotros tenemos algo dentro de nosotros que puede ayudar a generar nuevas ideas para el bien. Entonces, cada situación que Jesús vive, Él se presenta tal cual es, y Él va mostrándose como un verdadero psicoterapeuta, ayudando a las personas a través del ejemplo. Un ejemplo silencioso, pero en algunos momentos tenía que hablar a las grandes multitudes y tenía que dar un discurso. Y en ese discurso sumergía muchas palabras de positivismo, de afirmaciones que hoy se utilizan, ¿verdad? Así es. Miremos esta expresión, Víctor. Si te golpean en la mejilla derecha, presenta también la otra mejilla. Esto puede parecer una afrenta, puede parecer una debilidad y una falta de coraje para muchas personas, pero es la regla absoluta de la humildad. El hombre de mundo, como lo califica Allan Kardec, no puede entender estas palabras. El hombre de mundo que vive apegado a las cosas de la vida inmediata no puede entender aquello que significa
sencillamente es no devolver igual el mal que se nos hace. Esa expresión de la humildad va dirigida directamente es al espíritu, no al hombre del momento, sino al espíritu, porque allí es donde radica el rompimiento del ego, el rompimiento del orgullo y de la soberbia. Hoy vemos cómo la violencia cada día cobra más preponderancia, cada día es más violento el ser humano en todo sentido, tan solo por no tener un poquito de tolerancia, un poquitico de humildad, un poquitico de entender los errores de los demás, y siempre el deseo de imponer nuestra propia condición. El maestro siempre nos buscó enseñarnos que dejáramos de un lado esa posición egoísta y seamos siempre servidores, no buscar que se nos sirva, porque así lo enseñó él de esa manera. Bueno, entonces tenemos ya este segundo segmento del programa. Esperamos sus preguntas en el tercer segmento. Ya nos están llegando algunas, las cuales desarrollaremos en la última parte. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa Jesús, el gran psicoterapeuta de la humanidad, y analizando un poco los textos del Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo 6 del Cristo Consolador hay una anotación muy interesante, ¿sí? Porque se habla de la felicidad que Jesús promete a los afligidos, la asistencia que Jesús promete a los afligidos, depende de la observancia de la ley enseñada por él. ¿Sí? Es la ley que no se impone, pero que sí tiene como deber el amor y la caridad. Entonces, toda esta anotación para hablar un poco sobre el Cristo que consuela, anotando la parte del Evangelio cuando él dice: traed mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y esta es una anotación muy interesante que ya nos va vislumbrando que todo va hacia el amor. Mi yugo es suave, y aquí vemos lo interesante, porque el yugo es lo que llevan los bueyes, ¿sí? Aunque aran la tierra, lo llevan aquí en el lomo, ¿sí? Y ese yugo se impone para el trabajo. Hablamos del yugo español, ¿sí? Pero el yugo de Jesús es suave porque es la observancia de las leyes divinas. Y las leyes divinas están en nuestra propia conciencia, como manifiestan los espíritus. En la pregunta 621 del libro de los espíritus, la ley de Dios está inscrita en nuestra conciencia. Y si nosotros practicamos esta ley, que es suave, el yugo de Jesús, que es suave, la carga se vuelve ligera. ¿Por qué? Porque cuando llevamos los problemas, las dificultades de la vida con amor, el amor hace todo más fácil, hace todo más sencillo. Y realmente es una propuesta psicoterapéutica muy interesante, porque todos debemos respetar las leyes. Todos tenemos una vida de normas. Hay unas normas que están inscritas en nuestra conciencia, y entre más nos identificamos con ellas,
entre más somos conscientes de su práctica, más felices somos, porque esas son las leyes divinas que nos llevan al equilibrio, a la paz. ¿Qué piensas tú de eso, Guido? Sí, precisamente es el amor. Ahora, es una enseñanza que es difícil de penetrar en nuestros espíritus aún, porque aún muchas veces personas dicen, bueno, no hago mal a nadie, no maltratamos a nadie, no ofendemos a nadie, sin embargo, experimentamos sufrimientos, dolores sin nombre, situaciones muy difíciles. Entonces es muy difícil soportar este yugo. ¿Por qué me castiga de esta manera, Dios? ¿Por qué me castiga de esta forma, Jesús? No, no son castigos, sencillamente es la recolecta de la siembra equivocada del ayer. Y cada vez que nos rebeldizamos contra esas situaciones, estamos empeorando la prueba, el sufrimiento se hace más pesado, la carga se hace mucha más pesada. Pero sin embargo, si vemos que esta es una situación de momento, como nos enseña la doctrina espírita, que esto es momentáneo, que esta es la consecuencia de un pasado equivocado en donde hicimos daño y hoy estamos recogiendo la siembra, todo ese mal que hicimos, y que esto será por breve tiempo en esta existencia, pero que a su vez en este momento estamos sembrando un mejor futuro para nuestro espíritu, porque recordemos que el Maestro Jesús habló para todos los tiempos, para el espíritu inmortal, no para el momento en que radica el espíritu por un instante, sino para toda su existencia. Entonces, si lo entendemos así, vemos que la prueba de hoy es la preparación para un futuro lleno de paz y de felicidad en el mañana. Entonces, construyamos esa paz y esa felicidad con amor desde ahora, haciéndonos humildes, aceptando la dificultad, la prueba, como consecuencia de nuestro pasado que tenemos que vivir y rescatar para ser mejores espíritus en el mañana. Es educación, es formación, es transformación personal la que propone Jesús. Sí, y un respeto a las leyes divinas. Y ese respeto nos ayuda a vivir en equilibrio. Cuando nos apartamos de la ley divina o natural, encontramos el sufrimiento y el dolor. Estas leyes están hechas por Dios, fijadas, reguladas por Dios para la felicidad del ser humano. Cuando nos apartamos de ellas, encontramos el dolor inmediatamente que nos vuelve, y el dolor es como un mecanismo que nos ayuda a restablecernos, a rehabilitarnos ante la propia ley. Y que todos los seres humanos universalmente estamos regidos por estas leyes, las leyes divinas, que las vemos también en las leyes físicas y las leyes morales. Todos nosotros viviendo la ley vamos a ser felices. Y Jesús siempre nos lo recuerda muy bien, porque nosotros estamos responsabilizados de nuestra propia existencia, y al practicar todas estas leyes vamos a encontrar la alegría que tanto buscamos. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo está? Bien, gracias. La pregunta es, ¿debemos buscar a Jesús para que nos cure de nuestras enfermedades físicas? Para obtener bienes o propiedad material, o para progresar espiritualmente. Muchas gracias. Este es uno de nuestros radioescuchas siempre presentes, Rubén. Guido, ¿podemos buscar a Jesús para que solucione nuestras problemáticas físicas, materiales? Siempre será un consuelo elevar un pensamiento, una plegaria a Jesús para que nos ayude a soportar con dignidad y fortaleza interior las dificultades de la vida presente. Muchas de nuestras enfermedades y dificultades de la vida presente son consecuencia de nuestra imprevisión, de nuestra actitud equivocada, de la mala alimentación, de los estados de ánimos alterados, la soberbia, la ira y muchas cosas más, generando verdaderas pesadillas físicas que terminan convirtiéndose en enfermedades incurables. Somos los gestores de nuestro propio dolor en ese sentido. Sin embargo, tanto nos ama Jesús y tanto su compromiso con la humanidad, que una plegaria elevada a Él en ese sentido fervorosamente ayuda a paliar un poco el dolor que nosotros mismos nos estamos haciendo. Hay que pedirle no solamente que nos sane, no, porque nosotros debemos autocurarnos producto del mal que nos hemos hecho a sí mismos. Debemos pedirlo más bien que nos dé fortaleza interior para soportar la dificultad, que nos dé fuerza para superar el momento difícil, que nos dé capacidad espiritual, inteligencia para no cometer más errores, para no seguir cayendo en el mismo error y así poder dejar de equivocarnos tanto y hacernos daño por nosotros mismos. Sí, tenemos que vivir una religiosidad verdadera,
tenemos que vivir la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dados a decir Señor, Señor, así como se plantean en los mismos evangelios. Muchos dicen Señor, Señor, pero no cumplen la voluntad del Padre que está en los cielos, como se manifiesta en los evangelios. Y eso nos da a entender que no es la parte externa, no es el culto externo lo que nos hace mejores, sino es buscar todos esos recursos que tenemos internamente, identificarnos con las leyes divinas y ponerlas en práctica. Esos son las personas que van a encontrar la paz, que van a encontrar la alegría. Por eso no debemos ilusionarnos con las situaciones de culto externo, sino buscar el culto, el verdadero culto en el corazón, la verdadera identificación con Jesús, con el Cristo. Así es, cuando nos identificamos con Él en ese sentido profundo de vivir las enseñanzas que Él nos da, la vida cambia, se transforma totalmente. Quiero aprovechar esta parte y esa pregunta también para referirnos a algo, Víctor, que es importantísimo y es relativo a los milagros. Podría decirse, bueno, ¿por qué entonces Jesús o Dios cura a algunas personas que pidan por Él y les curan sus problemas materiales y por qué a otros no, siendo tan buenos? Nunca sabemos qué es lo que hay dentro de cada espíritu. No conocemos el pasado de los espíritus. Solamente Dios, Jesús, lo conoce. Y si en algún momento dado ha habido curaciones maravillosas como las que hizo Jesús en su época y como muchas veces se dan en el momento actual de la existencia, es porque ese espíritu tenía mérito para recibir una curación inmediata y había producido alguna transformación en su vida y de alguna manera tenía que darse como un ejemplo para poder servir a los demás. Es por ello pues que esas personas que viven a Jesús en su plenitud, que lo tienen dentro de sí en el sentido no de la alabanza permanente, no de la oración fanática, sino que ejemplifican, sino que viven la vida pautada con bases en las enseñanzas cristianas auténticas, que son verdaderos cristianos, en un vivir auténtico, real, hombres de mundo, en el mundo, pero viviendo la vida espiritual en el mundo. Esos seres son los que verdaderamente están comulgando con Jesús y desde allí esos seres reciben la ayuda divina, indudablemente. Todos la recibimos, pero esto en mayor proporción. Sí, realmente este mensaje de Jesús viene a ser una gran psicoterapia para cada uno de nosotros, las personas que se deprimen mucho, Guido. Hacemos esa pregunta que nos llega también. ¿Cómo pueden encontrar en el mensaje de Jesús qué elementos a nivel psicológico pueden encontrar para salir adelante, salir a flote? Las enseñanzas del Maestro, vuelvo y repito, no eran para el momento presente solamente, sino para la vida futura del espíritu. Aquella persona en la oscuridad de la depresión, recuerde que es un momento de prueba, que es un momento de dificultad, que eso pasará, que tenga un poco de fe. La persona que se deprime no tiene fe. La persona que cae en estados depresivos le falta fe, le falta mucha confianza en sí mismo y se deja absorber por la problemática del momento y es como si una pared negra se levantara ante ella y no le permitiera ver el futuro de la existencia. Hay que derrumbar ese estado depresivo, que es un estado de egoísmo también, en donde la persona solamente vive para sí misma y se olvida de todo lo demás. Estados depresivos en donde la oración, ayudar a esa persona a través de la oración, de despertarla a sentir un poquito de fe y confianza en Jesús, le ayudaría a sanar. Víctor, recordemos que, por ejemplo, así como esta señora Hannah Wolf y muchos otros psiquiatras suizos están utilizando la terapia del Evangelio, de las bienaventuranzas, para ayudar a sanar personas con problemas depresivos, despertándolas a sentir de nuevo esa fe por la vida, esa fe por la existencia. Y eso es lo que Jesús quería que nosotros viviéramos en profundidad. Sí, otra frase muy interesante, porque vienen muchas a nuestras mentes. Hay una que dice, buscad primero el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Y esto es muy interesante porque otra vez regresamos al tema de las leyes divinas, lo que está inscrito en nuestra conciencia, que es lo bueno, lo correcto, lo bello, las cosas que nos llevan a nuestro crecimiento. Tenemos que buscarlas primero, porque a veces tenemos problemas, dificultades y buscamos donde no es. Como Jesús también manifestó en su momento, cuando buscamos la riqueza, ¿sí?
buscamos donde las situaciones donde los gusanos, el hollín los corroe, ¿sí? Y no las buscamos en la lectura de nuestro propio corazón, en nuestras situaciones internas, porque cuando estamos prestos, estamos identificados con la ley, hemos encontrado el sentido de nuestra existencia, que es la práctica, ir hacia Dios, lo demás vendrá por añadidura, que son las cosas materiales, las situaciones de destaque social. Por eso muchas personas han encontrado en la ayuda a los demás, en el servicio a los demás, la problemática para sus propios dolores, cuando se abren al amor, a servir. Hace semanas alguien se me acercaba y me decía, es que yo no tengo trabajo, ¿sí? Yo estoy sufriendo mucho, estoy apocado, no me siento bien, necesito dinero. Entonces le pregunté, ¿tú ayudas a alguien? ¿Tú eres servicial? Y me dice, no, a mí no me gusta ayudar a nadie. Entonces le comenté, es importante que te abras a los demás, que comiences a servir, que comiences a ser creativo alrededor de las demás personas, que pongas tus potencialidades a favor de la humanidad, y vas a ver que se te van a abrir puertas. Entonces esta persona comenzó a servir a los demás, comenzó a ayudar a los demás y se abrió un espacio de posibilidades para su vida. Se le dio aquello por añadidura. Claro. Entonces vemos aquí muchas situaciones que tomamos por donde no es, comenzamos por donde no es. Necesitamos dinero, vamos directamente al dinero, pero psicológicamente no vamos a poder administrar aquel dinero que ganamos. Entonces otra vez volvemos a la situación inicial. O sea que la fiebre, como decimos, no está en la sábana. No está en la sábana, ¿verdad? La fiebre no está en la sábana, sino que está en el ser esencial. Sí. Es que Jesús enseña, y Allan Kardec en el libro de los espíritus, en el Evangelio según el espiritismo, es muy contundente cuando dice, las enseñanzas de Jesús no tendrían ningún sentido si no estuviesen afianzadas en la vida futura. Es decir, en el espiritismo, antes que todo, tenemos claro que esta es una vida de transición momentánea y que todas las circunstancias que estamos viviendo serán momentáneas, pero que nos espera una vida futura muchísimo mejor si asumimos este momento de dificultades y de prueba con entereza, con renuncia íntima, con capacidad de superación interior y vivir verdaderamente la enseñanza cristiana. De esa manera construiremos un camino de luz y una vida futura mucho mejor. Allí están las enseñanzas crísticas para vivirlas, para practicarlas, pero cuánta dificultad aún hay para hacerlo, porque no queremos renunciar al yo, al egoísmo, al egocentrismo, a esa importancia personal que hoy tanto se maneja, porque creemos que hacerlo de esa manera nos hace mejores, hombres de mundo, hombres entregados a la materialidad. Hay que vivir en el mundo, pero hay que saber vivirlo, participar de las cosas mundanas dentro de sus propios límites, dentro de sus propias cosas positivas, pero no excederse en ellas hasta el punto de que se convierta en el objetivo principal de la existencia. Tener en mente que somos seres trascendentales, que no tenemos una sola existencia, sino que tenemos muchas, que tendremos un futuro dependiendo cómo vivamos este presente. El pasado ya pasó. Viene el futuro. Y Jesús está allí, aún está allí permanentemente esperándonos, dispuesto a darnos su mano cuando ve un corazón realmente abierto a vivir su enseñanza, a practicarla. Nos acaba de llegar una pregunta aquí, vía internet, que dice, Guido, Jesús prometió que iría a enviar un consolador para completar sus enseñanzas. ¿Este consolador ya llegó? ¿Cuál es? Miremos la enseñanza del Maestro Jesús, ¿cuál es? Jesús habló de la vida futura, habló de la encarnación y de la reencarnación cuando le habló a Nicodemo que te tienes que volver a nacer de nuevo. Habló del perdón, pero fundamentalmente de ello, que venimos, el Espíritu no sabe de dónde viene ni para dónde va, para referirse al pasado infinito del Espíritu y al futuro infinito del Espíritu. Teniendo en cuenta, en consideración estos dos conceptos, vemos que hay muchas religiones que dicen que ellas son el consolador que prometió Jesús. Sin embargo, no continúan, no hacen continuidad de la enseñanza crística de que es necesario renacer de nuevo, y le atribuyen a una figura diferente ese criterio. La única filosofía que expresa claramente
eso y continúa las enseñanzas de Jesús, que en su momento él no podía expresar claramente porque no lo entendería, es la doctrina espírita. Jesús lo dijo, en su momento les enviaré el Consolador que les explicará muchas cosas que yo no he dicho y que no les diré porque no lo entendería, que les haría más mal que bien. La doctrina espírita viene a su tiempo a explicar muchas cosas que Jesús no enseñó o que dejó a medias en el sentido de no explicarlas absolutamente con claridad, pero que no lo dijo para el vulgo, pero que sus apóstoles sí lo sabían, pero no podían expresarla abiertamente porque la humanidad no estaba preparada para ello. Si hoy día y se lanza la expresión reencarnación y se levanta una marada todavía de críticas y de discusiones y de señalamientos, imagínate en aquellas épocas si Jesús hubiese sido más contundente, hablar con más claridad. Si lo crucificaron por decir lo que dijo, imaginémonos lo que lo hubieran hecho muchísimo antes si hubiese sido más claro. Es por ello entonces que el Consolador que promete Jesús está claramente contenido en las enseñanzas crísticas que están dentro de la misma doctrina espírita. Sí, y realmente la doctrina espírita viene a quitar ese velo, porque el mismo Jesús planteó, buscad la verdad y la verdad os hará libres, en el sentido que tenemos que quitar todas estas situaciones ilusorias, todos estos velos, todos estos misterios, porque todo está enmarcado en unas leyes de Dios que son naturales, son universales, que el hombre a nivel científico cada día va descubriéndolas más, y esas verdades nos hacen felices. Cuando desconocemos algo, lo enterramos en el terreno del mito, de la leyenda, y que todo está claro, ¿sí? No debe haber nada oculto entre cielo y tierra. Todo va a ser periódicamente, evolutivamente descubierto, poco a poco. Hay situaciones que aún desconocemos, pero que a través de nuestro proceso evolutivo a nivel intelectual y a nivel moral vamos a ir poco a poco comprendiendo más. Esa es la realidad del ser humano, y en la cual cada uno de nosotros debe trabajar. Hoy hemos trabajado este tema, Jesús el psicoterapeuta, para indicarles que no importando tu religión, no importando tu creencia, vuelve a las fuentes del Evangelio, medita sobre cada una de estas frases y encontrarás soluciones acertadas para la existencia. Allí está el Evangelio, debemos estudiarlo, debemos meditarlo, debemos quitarle todas estas partes accesorias a nivel material y encontraremos un mensaje puro que busca la educación del ser inmortal. Allí es que cada uno de nosotros debe llegar para encontrar la verdadera felicidad, la paz tan anhelada para la humanidad. Estamos viviendo unos momentos de transición planetaria y el mensaje de Jesús tiene que sentirse cada día más vivo. La humanidad está evolucionando, la humanidad cada día está mejorando y debemos ser cada uno de nosotros parte de este proceso evolutivo. Este es Luces para el Alma, un espacio producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Pueden encontrarnos en nuestras reuniones públicas de nuestro centro espírita en la 4ª Avenida del barrio Manga. Allí estamos para atenderlos. La dirección es la 2332, muy cerca a la tienda del Trébol. Allí vamos a estar para recibirlos, para responder a todas sus preguntas, porque la doctrina espírita merece ser estudiada, merece ser conocida por todas aquellas personas amantes de la verdad. Les deseamos a ustedes un feliz fin de semana. Y gracias a Guido también por acompañarnos en este día. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de
Luces para el alma. Todo eso no tiene mayor relevancia si vamos al fondo de su mensaje, si vamos a lo que Él nos enseñó y lo que Él ejemplificó. Hoy vamos a hablar de este tema, teniendo en cuenta todas las experiencias que actualmente, los avances de la psicología, de la neuropsicología y de muchas ciencias que están estudiando el mensaje de Jesús. Porque Jesús ha dividido la historia de la humanidad y hasta hoy es vigente lo que Él dice. Vamos a tratar con profundidad y con mucho respeto todas estas enseñanzas que el Maestro Jesús nos ha dejado. Realmente, para nosotros los espíritas, Jesús es nuestro guía y modelo a seguir. Asimismo, Kardec le pregunta a los espíritus, en el libro de los espíritus, la pregunta 625, él dice, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido a la humanidad como guía y modelo a seguir? Y los espíritus superiores le corresponden, le dicen, ved a Jesús. Y viendo a Jesús, vamos a estudiar hoy su mensaje y las implicaciones terapéuticas que él tiene. Muy buenas tardes, Guido. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Sí, es un tema supremamente importante y que cada día cobra más actualidad. Entender lo que es la presencia de Jesús. Todavía se sigue viendo al Maestro Jesús desde un punto de vista netamente religioso. Y pues es la figura central de un gran grupo de religiones que todavía lo manejan de esa forma. Nosotros, dentro de la doctrina espírita, tenemos una visión más amplia del Maestro. No pretendemos de ninguna manera dictar cátedra, ni más, sí, no solamente la doctora Hannah Wolf, sino psiquiatras brasileños están muy metidos de lleno, investigando las implicaciones psicológicas y psicoterapeutas de estas enseñanzas del Maestro. Precisamente hay libros que han buscado explicar a profundidad las bienaventuranzas. Un psiquiatra de estos brasileños lo dice, que si desaparecieran todos los libros de la humanidad y quedaran solamente las bienaventuranzas contenidas en el nuevo evangelio de esa enseñanza maravillosa de Jesús, allí estaría contenido toda la sabiduría que el hombre necesita desarrollar. Es por ello pues que entender la psicología aplicada al hombre es en este momento trascendental, desmitificar al Jesús religioso para empezar a ver a un Jesús que va a curarnos. Sí, y darnos cuenta que su mensaje es atemporal, o sea que es para todas las generaciones y responde a las más urgentes preguntas que tenemos nosotros hasta hoy en día en la sociedad. Cómo manejar nuestros conflictos, cómo manejar nuestra soledad, cómo trabajar nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y vemos a Jesús como el terapeuta mismo. Es el hombre y asimismo lo que él expresa, lo que él irradia, hace parte de la misma terapia. Y esto es un tema muy, muy interesante porque muchos nos podemos vestir de terapeutas, pero internamente estamos desequilibrados, estamos perturbados y eso no nos deja ir más allá en el trabajo con los pacientes. Sí, precisamente si vamos desde el comienzo a tratar de entender mejor qué es esto, psicoterapeuta es toda persona con una formación psicológica, que es la ciencia del alma que estudia al hombre en sus emociones, pensamientos, sentimientos, para tratar de ayudarlo cuando hay distonías de algo que faltaba, o aparecer como conocedores profundos de la figura del Maestro y de toda su enseñanza. Todo lo contrario, somos aprendices de su enseñanza y lo que queremos es resaltar algunos puntos importantes desde el punto de vista del ser humano, del hombre necesitado, del espíritu en sí, para que podamos seguir una luz en el camino que nos ayude a seguir adelante en paz y bienestar. Muy bien, como apertura de este tema, vamos a hablar un poco de la experiencia de Hannah Wolf.
esta psicóloga alemana estudió ciencias jurídicas y sociales, teología, estudió psicología profunda en Zurich, Suiza, y vivió más de 20 años en la India. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Jesús, psicoterapeuta. Así es. Y ella en las experiencias del libro narra que atendiendo a sus clientes en su consultorio, ella expresaba involuntariamente algunos textos evangélicos y vio algo muy interesante, que los pacientes la atendían, los pacientes reflexionaban sobre estos textos, los pacientes fueron asumiendo esa ética transformadora del mensaje que ella les dejaba espontáneamente y los pacientes comenzaban a mejorar. Y ellos le manifestaban luego a la doctora Hannah Wolf que ellos habían puesto en práctica las palabras que habían recibido y que les habían servido como terapia, como ayuda para sus problemáticas. Ante todas estas expresiones de sus pacientes, la doctora Hannah Wolf comenzó a concluir que los actos y las enseñanzas de Jesús eran terapéuticas. ¿Y por qué eran terapéuticas? Eso es lo que hoy vamos a tratar de desarrollar. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través de la web, por elegirnos, por compartir con nosotros estos momentos de Luces para el Alma, un espacio radial producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena y que busca el desarrollo de la espiritualidad, busca tratar diferentes temas a la luz de la doctrina espírita. Hoy tenemos aquí en el estudio a Guido Mardini, uno de nuestros compañeros de trabajo, con quien vamos a desarrollar el tema Jesús, el psicoterapeuta de la humanidad. Este es un tema muy interesante que toma vigencia en el día de hoy, porque la imagen de Jesús muchas veces ha sido olvidada. Tenemos una imagen culturalmente mitológica de Jesús. Hay muchas discusiones alrededor de lo que hizo Jesús, de los milagros que hizo y todo. La naturaleza propiciándole una terapia adecuada para que logre equilibrar ese proceso. La psicología contemporánea y la psiquiatría son insuficientes para entender lo que es el Maestro Jesús. Porque si partimos de Freud y su teoría de la libido considera al hombre desde su punto de vista instintivo, de sus instintos animales primarios, y así se desenvuelve a lo largo de sus estados primarios del ser humano. Más tarde, Carl Gustav Jung vino y trajo los arquetipos y encuadra al hombre igualmente dentro del concepto de lo inconsciente y ese gran inconsciente colectivo que se remonta a las primeras etapas de la humanidad. Entonces, tanto Freud como Jung encuadran al hombre en un aspecto puramente material y contenido exclusivamente en los conceptos inmediatos. El Maestro Jesús no. Él trasciende todo ello y ve al espíritu, al hombre como el espíritu trascendente. Ni Jung ni Freud conocían ni entendían ni quisieron explicar el terreno de la trascendentalidad del alma, de la reencarnación, de que somos espíritus que tenemos múltiples existencias. El Maestro Jesús nos trajo esa enseñanza y nos dijo que precisamente tendríamos que renacer varias veces,
Es por ello que el Maestro Jesús Psicología se centra en el espíritu inmortal, en el espíritu que trasciende, no en el hombre del momento, no en su problema de ahora, sino del espíritu que trae múltiples vidas y que a través de las muchas vidas que ha tenido ha podido cometer errores, equivocaciones y ha creado situaciones de dolor, de sufrimiento, o ha sido víctima o ha sido victimario. De tal forma que él se afianza es allí en ese concepto fundamental de vernos como espíritu trascendente. Por ello va mucho más allá la psicología de Jesús que la psicología que hoy conocemos en ese sentido. Sí, en ese sentido vamos a entender a Jesús como el médico de las almas. ¿Y cuál es su know-how? ¿Cómo trabaja Jesús? Persuadiendo, despertando